Bueno, ahora vamos a hablar de temas de salud. Estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio, médico psiquiatra. Muchas gracias por venir al programa. Ya ustedes que siguen el programa todas las semanas envían muchas preguntas cuando abordamos distintos temas. Hoy vamos a hablar de la soledad. ¿Sí? Qué tema, ¿no? Me imagino que debe ser uno de los motivos muy recurrentes de consulta en la entrevista profesional, ¿no? Sí, puede ser un motivo de consulta o a veces lo que uno encuentra detrás de muchos de los problemas, de muchos de los motivos de consulta, ¿no? Ah, entonces quiere decir que muchos de alguna manera no se están dando cuenta este tema de la soledad. Claro, consultan o se sienten por cuadros del estado de ánimo, Bien. o sea, de depresiones, distimias, a veces incluso detrás de muchos cuadros de ansiedad y otros menos conocidos, digamos, pero hay muchos problemas que en definitiva en el fondo se encuentran con distintas facetas que tienen que ver con la soledad. Digo distintas facetas porque la soledad es una sensación y fundamentalmente como un estado interno, ¿no? Y muchas facetas porque se emparenta mucho con cuestiones existenciales, ¿no? Como que de alguna manera, en un sentido existencial, podríamos decir que en un punto todos estamos solos. Bien. Si bien el hombre es un animal social, Bien. por un lado no puede ser hombre ni desarrollar sus aptitudes humanas si no es en contacto con otros hombres, al mismo tiempo también en un sentido está solo. Bien, pero ahí tengo una pregunta, porque justo hay varios temas para la soledad, inclusive los líderes y la soledad, porque a veces cuando uno se alimenta de la soledad y cuando la soledad te destruye. Yo creo que pasa por ahí o trato de inferir la pregunta. Cuando te destruye significa que te genera angustia, Claro. que te genera una sensación de inseguridad. Bueno, ¿cómo? Porque también, a ver, no hay muchas personas que permanentemente buscan contactarse con la gente para no sentirse solos, Sí, sí. pero en el fondo están solos. Sí, totalmente. Por eso decía que es más que nada un estado interno, ¿no? Una persona puede estar rodeada, ¿no? Y sin embargo sentir esta soledad. Por eso la soledad, digamos, muchas veces se emparenta mucho con algo existencial. Es como que es un aspecto más profundo, ¿no? En algún sentido la mayoría de las personas creen que el estado de bienestar consiste en, digamos, en alcanzar ciertos logros, ¿no es cierto? Sueña con tener ciertas cosas, con temas económicos, en fin, con distintas cuestiones y casi siempre, por supuesto, que es interior. Y dentro de lo interior, el problema de la soledad es muy grande y precisamente no se va con todo eso. Y como bien decías vos con los líderes y demás, a veces hasta se incrementa, ¿no es cierto?, el tema de la soledad, porque la soledad es algo interior, pero algo que tiene que ver con el mundo, ¿no? También por eso es que la percepción de estar juntos, ¿no? Aumenta la idea de que uno, como si uno fuera más fuerte por estar con otros, ¿no? Por eso también personas que tienen menos firmeza, digamos, en la constitución de su personalidad, son más proclives a agruparse, a sentirse parte de otros. En el extremo de esto están los grupos más cerrados, digamos, las sectas y todo lo demás, donde en ese sentido se toma como prestada una fortaleza de los demás, ¿no? Que en el fondo busca esquivar estas sensaciones internas. Entonces, a raíz de tu comentario, yo trato de seguirlo por ese lado, ¿no? ¿En qué casos es destructiva o te debilita esta soledad? ¿Y en qué casos esta soledad te fortalece? Me refiero, te fortalece cuando vos vivís en un entorno, o sea, me voy a retirar un tiempo, me voy a concentrar cuáles son los objetivos, mi plan de acción, de lo que fuera, de tu empresa, de la vida, de tu familia, de lo que sea, que uno dice, yo quiero estar conmigo mismo y necesito estar solo para repensar y colocar ese switch, ese decodificador. ¿Cuándo es destructiva y cuándo es positiva? Claro, en primer lugar, cuando uno la busca, en realidad cuando busca esos momentos de soledad, en realidad lo que está buscando son tomar la soledad como un camino para encontrar momentos de silencio, ¿no? En el silencio se puede encontrar paz, en el silencio se puede hacer como una especie de reseteo interior, donde la persona casi sin proponérselo,
se centra más en sí mismo, ¿no? En un sentido sano, digo, estar más centrado, más sobre su eje, más parado en sus pies. Para eso se necesita cierta soledad, porque si uno está permanentemente en contacto con los demás, es más fácil perder el eje. En ese sentido, tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la meditación, tiene que ver con muchas prácticas que hoy se están poniendo un poco más en boga, que en definitiva hacen al encontrar justamente esa especie de equilibrio interno. Ahora, cuando la persona lo siente como algo trágico, como algo impuesto por la vida, como un destino, como una especie de fatalidad, ahí pesa, duele y duele mucho. Pero no dejo de mencionar que muchas personas que se sienten en este estado buscan ciertos requisitos o ciertas condiciones para no estar solos. Bien, es decir, hagamos lo siguiente, dijiste aquellas personas que buscan requisitos o condiciones, lo dejamos ahí. Perfecto. Como en términos futbolísticos, la pelota picando. Muy sé bien. que el doctor es hincha, somos hinchas del mismo cuadro, ¿no? Pero ¿por qué te digo esto? Porque tenemos que ir a la tanda, retomamos y volvemos con el tema, ¿te parece? ¿Cómo no? Vamos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Continuamos en Proyectos Federales. Si por casualidad te incorporaste ahora, si seguro que venís del primer bloque te habrás enganchado con el tema, estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio, médico psiquiatra, estamos hablando del tema de la soledad. Y la pregunta que te hice en la primera parte del programa, ¿cuándo es destructiva y cuándo uno busca aislarse para fortalecer su vínculo? Vos utilizaste una palabra muy buena, el reseteo de uno mismo, ¿no? Sí. ¿Nos tenemos que resetear? Y nos tenemos que resetear. Dicho por un médico psiquiatra, Sí, hay sí. que resetearse. Hay que resetearse un poquito. ¿Le estás metiendo a la computadora? Sí, hay que liberar un poco de espacio, hay que liberar memoria de trabajo. Pero un segundito, hay que tener la mente un poquito más fresca. Pero me dejaste 2 millones de preguntas. Hay que liberar espacio. Ahí está. Pues fíjate, porque quedan pendientes temas de aquellos que buscan fortalecerse con el entorno, el ruido. Sí. Pero dijiste, hay que liberar espacio. Vamos a asociar los temas del disco rígido de nuestra vida y el disco rígido de la computadora. Este tema de aquellas personas que están apegadas a problemas del pasado, ¿eso se hace referencia cuando hay que liberar espacio? Sí, a veces pegados al pasado, la verdad que puede llegar a ocupar mucho espacio en algunas personas, sí. No es una mirada no es la mirada más útil en general. O sea, ¿no es bueno? No, ¿o es bueno en cierta medida? Hace falta en una cierta medida una reflexión, hace falta para sacar conclusiones, para aprender, etcétera, para no repetir errores, pero no se puede vivir pensando en el pasado o trayendo el pasado permanentemente al presente, ¿no? Pero también hay mucho ruido de lo cotidiano. También hay mucho ruido, y hoy en día con todos los temas tecnológicos más aún. Hay cualquier cantidad de archivos, de información, de cosas que son realmente poco útiles y poco generadas desde uno mismo. Ese es el tema, es decir, es que la persona pasiva recibiendo información. Entonces, en el silencio despacha un poquito eso y se queda con él mismo, con su eje. Entonces, es más dueño de su vida. La persona se siente mejor en la medida que sea más dueño de su vida, aunque a veces no lo sabe y vive la vida que de alguna manera se le va planteando en algún sentido, ¿no? Una especie de Matrix. La Matrix. ¿Qué película ha referido con eso, no? Un clásico ya. Es un clásico, me imagino, para tu profesión.
estamos en la Matrix, y me refiero a los medios de comunicación, a la sobreinformación. Estamos en la Matrix. Vos ves la película, no sé si tiene 20 años, más de 20 años, pero a veces me ha tocado ir a un bar, a un restaurante, y están todos, cada uno enganchado en su celular, en la computadora, y hasta una familia, todos enganchados con el celular, viviendo en la Matrix. Sí, con el celular viviendo muchas veces en la Matrix. Además, también pareciera en los bares, cuando uno entra, fíjate qué difícil es encontrar una persona que esté sola sin leer el diario o el celular. Eso ya es algo casi exótico. Si no tiene el celular, está leyendo el diario. Ahora, siempre necesita algo de afuera. Siempre necesita un... Pero yo te voy a cambiar, ya le estamos dando mucha seriedad. Le voy a quitar la parte de seriedad de Mabel, pero si te quedas mirando para otro lado, estás diciendo, estás mirando a las chicas, estás mirando tal cosa. O sea, ¿qué tenés? Si no estás leyendo el diario, ¿qué tenés? Tenés a vos. Bueno. Tenés a vos conectado con el entorno. Sí. Estás tomando un café, a veces Sí. ni sentís el gusto del café. Bien. Porque estás afuera. O sea, te lo devorás. Te lo devorás. Estás ahí y después estás esperando que llegue la hora para otra cosa, en vez de vivir ese momento que estás viviendo ahí. Estás esperando que entonces matás el tiempo con el diario, con algo. Porque esa idea de matar el tiempo no está muy buena, ¿no? Es bastante poco el tiempo que tenemos como para andar matándolo. Bueno, ya estamos anotando acá, ¿eh? Esta idea de matar el tiempo. Mientras tanto, porque la entrevista se pone muy rica, muy entretenida, hay un libro que es una novela, ¿no es cierto, Juan Manuel? Sí, es una novela. Soledades en venta, lo estamos mostrando acá, Soledades en venta, a ver si la podemos ver ahora, ¿sí? Bueno, contanos un poquito y después seguimos hablando. Bueno, Soledades en venta es una novela en la cual, digamos, uno intenta, a través de los personajes, Sí. que tienen por supuesto una trama novelada, pero a través de los personajes mostrar cómo estas personas en el fondo tienen justamente temas existenciales, temas del sentido de la vida, temas de soledad, y donde buscan soluciones, como hacemos casi todos. Creemos en tener soluciones mágicas, de alguna manera. Por eso la propuesta de uno de las protagonistas, que es una persona que precisamente está sola, que tiene mucho poder económico, pero que está sola, es regalar una especie de día ideal a mucha gente, ¿no? A su entorno. Así como uno sueña a veces, bueno, ¿cómo sería tu vida perfecta? Como esto no lo puede generar, dice, bueno, ¿cómo sería tu día ideal? Yo te regalo tu día ideal. El día perfecto. El día perfecto. Como la canción, ¿no? Claro, como la canción. Hoy es el día perfecto. Hoy es el día perfecto. Y entonces ahí cuando uno entra a pensar eso se encuentra con problemas. Porque ese día perfecto, con quién está y con quién deja de estar, y qué hace y qué no. Y empiezan a haber contradicciones y empiezan a haber un montón de situaciones referidas al día perfecto que hace que en definitiva en el día perfecto sea el mismo día que es hoy. ¿Y entonces? El mismo día imperfecto. Y que la moraleja? solución no está ahí. Bien. La moraleja está en que la solución no está en buscar algo externo que nos dé felicidad o perfección, sino buscar un mayor estado de bienestar interno. Y en ese sentido la soledad, tal vez lo primero que uno deba encarar es estar satisfecho, estar conforme consigo mismo, lo cual no depende de lo que uno tiene, de los logros, una cantidad de cosas entre comillas del éxito. Es más bien un estado interior de satisfacción con uno mismo en el eje que la persona se plantee. Bien. Que somos todos distintos además en eso, ¿no? Por eso mucha gente que no percibe esto encuentra, como te decía al final del otro bloque, el tema de la soledad, se queja de alguna manera, pero espera que los demás se le acerquen y ser él el eje del mundo de los demás. Esto pasa a veces con personas mayores, pero también con distintas personas, ¿no? En distintas etapas de la vida, donde se plantea más bien como que el encuentro depende, digamos, tiene que hacerse en sus propios términos y depende de los demás, en el sentido que tienen que aceptar sus términos. O sea, sujeto pasivo, esta persona, sujeto pasivo. Sujeto pasivo. Y dependencia absoluta del entorno. Sí, yo en la página, por ejemplo, que tengo, en una de las páginas veo... ¿Por qué no comentás cuál es tu página? Es una página en Facebook abierta, que es Dr. Juan Manuel Bulacio, que escribo notas muy cortitas, muy cortitas, ¿no? Que se leen en minutos, no, segundos diría, ¿no? Creo que más que eso es difícil hoy hacer una nota escrita masiva, digamos, ¿no? Pero uno nota mucho cómo esto de la soledad está tan presente y está muy asociado a la queja a veces y poca propensión a
a cambiar o a tratar de ver qué es lo que uno hace para generar ese estado y abrirse a los demás, a la soledad del otro. Como que uno está esperando que el otro se acerque a la soledad de uno y uno no se acerca, sin embargo, a las soledades del otro. Como digo muchas veces ahí en comentarios. Digamos, un análisis de la soledad egoísta. Una especie, yo estoy claro, solo, pero de pronto no percibo que vos estás solo. Claro, estoy solo, pero bueno, a ver, ¿por qué no nos reunimos un poquito los solos, entre comillas, a ver un poquito qué onda? Igual entendiendo y sin contradecir esto de la soledad interior, pero digo, cuando uno siente esta soledad interior, no se va a saciar nunca con nada. Entonces esta persona puede derivar en actitudes, digamos, de queja, de demanda, muchas veces a los hijos o a los amigos eventualmente, o amigas, más frecuentemente en ese punto. En fin, una serie de exigencias que lo único que hacen es provocar cierto rechazo de los demás y por lo tanto lograrse el efecto contrario, mayor sensación de soledad y rechazo. Porque en la soledad uno siente muchas veces esa especie de la debilidad humana, en un sentido más existencial, y en otro sentido siente más, se puede llegar a creer que es poco interesante, poco deseable. Entonces en ese sentido su autoconcepto, su autoestima, su autovaloración caen, porque se siente que está solo porque no tiene valor en algún punto, ¿no? A diferencia de lo que pasa con la persona que se siente, la soledad del líder es completamente distinta. Con mucha fortaleza. Con mucha fortaleza en general, sí, mucha fortaleza y también mucho narcisismo, ¿no? ¡Apa! Mucha independencia. Cada palabra da para miles de preguntas. O sea, mucha fortaleza, pero también narcisismo en el caso. Y los líderes... Pero a ver, todos los seres humanos tenemos una cuota de narcisismo. La necesitamos tener. La necesitamos. Nos constituimos como seres humanos también en base... Nuestra identidad necesita tener peso. Ese peso es, podríamos decir, de un modo muy amplio, que tiene que ver con el narcisismo, en el sentido de lo que sería como el amor a uno mismo, de una manera muy genérica, ¿no? Entonces, eso siempre tiene que estar. Si no está en ninguna medida, es un problema serio, ¿no? Ligado más al estado de ánimo o a las dependencias, etcétera, de distinto tipo. Y si está en exceso, bueno, genera también serios problemas. Porque, y también rechazo del entorno, ¿no? Y rechazo, porque ¿quién se quiere conectar con alguien a quien no le resulta interesante? A quien no le interese. O sea, yo no quiero relacionar con alguien para quien yo sea nada. O poco. Entonces, en ese sentido, hay poca posibilidad de formar un vínculo real desde el lado del narcisista, salvo que se establezca un vínculo asimétrico, de dependencia, de un estilo más paternal de parte de uno y de más sumisión de parte del otro, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con cuestiones personales y a veces también sociales, ¿no? Esta cuestión de tener como especies de paternalismo, ¿no? Pero bueno, son todos aspectos diferentes que uno en la clínica ve, ya te digo, detrás de problemas, digamos, de manifestaciones depresivas, ansiosas, muchas veces de situaciones que son percibidas como de estrés, que es tan común, y de agotamiento, que es en definitiva... ¿La soledad también puede generar estrés? La soledad genera estrés y a la vez, muchas veces, es muy estresante. ¿Ah, sí? Es muy estresante porque la persona siente que no puede, con sus recursos personales, dar respuesta a esa exigencia. Y el estrés es eso, en el fondo, ¿no? El estrés es normal y adaptativo. Ahora, ¿cuándo deja de serlo? Cuando siento que mis recursos no alcanzan para lograr, digamos, para satisfacer una demanda, para alcanzar un objetivo. Y la persona sola se siente estresada porque no encuentra la forma de salir de ese lugar, no encuentra la forma precisamente de encontrarse con otro. Entonces, o genera ansiedad en esa búsqueda, o genera depresión por el fracaso y a veces hasta la resignación o el abandono de esa búsqueda. Es decir, está también emparentado doblemente con el estrés, ¿no? Porque el estrés a su vez sabemos que puede generar agotamiento, cansancio, falta, digamos, de reactividad física, y todo esto, esa sensación de abatimiento, digamos, también genera, la gente tiende a pensar, no me comprenden, estoy abandonado acá frente a todo esto, estoy solo frente a este mundo cruel, ¿no? Pero mucho depende de uno, esa es la idea que uno quiere transmitir, ¿no? Sí. Que no seamos, como decías bien antes, tan pasivos frente a todo esto
y vayamos un poco más comprometidos en búsqueda de aquellas cosas que queremos, ¿no? Para cerrar, a uno no le gusta ser autorreferencial, pero a veces con cuestiones que a uno le pasaron, ve que es extrapolable en todos los casos. Mi viejo falleció el año pasado, pero en la última etapa marcaba el me dejan solo y demás. Habías dicho vos hace un rato en la entrevista que las personas mayores suelen reclamar esto del entorno, que se yo le digo, pero sin embargo, pero si mi hija, mi otra hija, que esto, que el otro, y son más demandantes. ¿Es correcto eso? ¿Pasa con las personas adultos mayores, con los gerontes? Va. Sí, pasa bastante. Se entiende que las personas, que los gerontes o las personas grandes puedan tener mayor sensación de soledad porque no pueden, o han partido o están lejos de sus amigos, ha cambiado su mundo, entonces frente al mundo que tenían ha cambiado mucho y es esperable que puedan ser. Y es difícil ese reseteo a esa edad. Muy difícil. A esa edad es un reseteo bastante complejo. Complejo, ¿no? Y las expectativas a veces disminuyen, por eso el tener objetivos y proyectos es parte, digamos, esencial. Probablemente el ser viejo sea el dejar de proyectar, dejar de esperar cosas, y ahí sí todo sea mirar al pasado. Pero es cierto que estas personas entonces tienden a buscar o a demandar a sus afectos, buscar seguridad en sus afectos. Y no pares, sino muchas veces justamente recae sobre los hijos. Y bueno, y es un problema, porque los hijos obviamente tienen también otras necesidades, tienen otros momentos de la vida, tienen que ocuparse a veces de sus propios hijos. De sus propios problemas. De sus propios problemas, digamos, exactamente. Entonces es un tema, ¿no? Nunca desde la exigencia o desde la demanda se va a lograr mejores resultados. Bien. Tal vez este sea el mensaje. Si uno espera que el hijo se acerque y le crea un buen momento, es más factible que el hijo se acerque desde ahí que el hijo se acerque desde la demanda. O se va a acercar con culpa, o se va a acercar con bronca. No sirve generar emociones de ese tipo en los demás, ¿no? Bien. Bueno, qué importante este último concepto que dijiste. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Como señores, sí, ahora vamos a la otra parte del estudio con Luis Villanueva y la doctora Miriam Bruno. Exactamente, ¿no? Escuchábamos al doctor Bulacio, ¿no? El tema de la soledad, que también no solamente aquella persona que está sola, sino el que está al lado se dé cuenta lo importante que es también acompañar, ayudar, estar. Por sobre todo. Muy bien, Miriam Bruno, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Vamos a tocar un tema que es un tanto sensible en cuanto a los temores que también puede generar en las embarazadas. Y tiene que ver con las enfermedades infecciosas que se puede dar en el periodo justamente del embarazo. ¿A qué llamamos enfermedades infecciosas en la embarazada? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias y cómo prevenirlas, Miriam? Bueno, uno claramente cuando habla de las enfermedades infecciosas, digamos, tiene diferentes características. Algunas pueden ser las que sucedan como cualquier infección en una embarazada, como cualquier parte de la población, y que uno tiene que estar atento porque algunas pueden tener alguna repercusión mayor en el feto, en el niño que se está gestando, y eso generalmente es durante los primeros meses de vida, sobre todo, que es cuando algunas enfermedades, sobre todo algunas eruptivas, algunas entemáticas, la rubiola, digamos, hay otro virus que se llama citomegalovirus, que es muy frecuente, que generalmente si se infecta por primera vez la mujer embarazada, en ese primer trimestre es cuando más posibilidades, en el momento de la formación, digamos, de la gestación inicial y toda la formación inicial del feto, es cuando puede traer alguna repercusión. Entonces, esas, digamos, serían algunas situaciones que van a disminuir esas posibilidades de tener algún efecto durante el resto del embarazo. Y después hay otras infecciones que uno puede ya estar atento y demás, que son las que uno sabe también que son las de transmisión perinatal, que vamos a controlar y a evaluar durante un embarazo, ¿sí? Para ver si puede haber algún riesgo de transmisión que pueden tener con el contacto con alguna persona enferma, y sobre todo también las infecciones de transmisión sexual, claro, que acá por eso generalmente uno cuando habla de la embarazada habla del binomio de la madre y el hijo, y se olvida de que hay una pareja, y que esa pareja puede transmitir enfermedades, que puede esas infecciones transmitirse también al niño. Entonces creo que el embarazo no son dos, sino en realidad son tres en muchas situaciones. El cuidarse, ¿no? El cuidarse totalmente. El cuidarse que es muy Por eso, muy digamos, importante. hay una parte que uno está atenta si sucede durante el embarazo o cómo prevenirlo, y hay otras que vamos controlando durante el embarazo
si está la infección previamente o no y si se va sucediendo durante, digamos, el embarazo. ¿Cuál es la enfermedad, a ver, por dar un ranking, que está en el top de las enfermedades infecciosas en el embarazo? La sífilis. La sífilis es la infección... Ahí ya estamos hablando de es una temas de las, muy complejos, pues, ¿no? En estos momentos es una de las infecciones que en la población general ha ido aumentando, y en ese aumento de la población general también está la embarazada y su pareja, con lo cual es una de las cosas que se está tratando de trabajar, de detectar. Por eso digo, es importante esta evaluación en las parejas también, porque podemos incluso detectar la infección en la embarazada, hacer el tratamiento, pero si no evaluamos a la pareja y tratamos a la pareja, se puede recontagiar, con lo cual el efecto al bebé puede seguir estando en riesgo de tener también una sífilis congénita, que es una infección. Encima son infecciones que dan pocos síntomas. A veces puede aparecer lo que se llama el chancro, que es como una úlcera que no duele encima, así que puede pasar desapercibida, no llamar la atención, y sobre todo en la mujer. Puede aparecer manchitas en la piel y que aparezca como una enfermedad alérgica y que no trascienda porque no da fiebre como otras infecciones. Y entonces puede pasar al niño, y el niño, si tiene una infección, digamos, aguda, a veces puede tener unas manifestaciones y darse cuenta, pero muchas veces puede tener la infección y no darnos cuenta, con lo cual es importante detectarla en la embarazada para poder hacer el seguimiento en el niño para ver si se infectó o no, o sea, hacer los estudios también en el niño. Por eso es que en todos los embarazos uno tiende, digamos, a hacer estudios de sangre y demás, no solamente para ver si hay anemia, problemas de la bilirrubina y otras cosas, sino también estos estudios que son buscando algunas bacterias, algunos virus, como es el de la sífilis fundamentalmente, el del VIH, el de la hepatitis B, el de la hepatitis C, toxoplasmosis, Chagas. Tenemos varios que se van evaluando y que son importantes evaluarlas durante todo el embarazo, no esperar al último momento, sino ir evaluándolas en la embarazada y en la pareja para que no la transmita si es que no la tiene. Por eso es importante, ¿no?, que también después la relación entre el paciente y el médico sea muy loable desde el punto de vista de la información que le da el profesional. Mira, vamos por las dudas a hacer tal y tal estudio, hagámoslo por las dudas. Y no llegar a un punto también de encontrarnos con todo esto que vos decís cuando ya pasa a un nivel preocupante, ¿no? Y esto también, digamos, de incorporar y de mostrar la necesidad, digamos, la importancia de que la pareja también participe de todos estos estudios. Y las otras son estas, digamos, algunas que ya se pueden prevenir, como decía antes, la rubiola, hay vacuna que los niños la reciben los primeros años de vida, así que no tendríamos por qué tener rubiola congénita, pero bueno, es importante que en la consulta se evalúe si recibió esa vacuna. Como es una vacuna virus vivos atenuados, no se puede recibir durante el embarazo, pero uno puede estar atento si es que no la recibió, si hay algún caso cerca, si la embarazada trabaja en un jardín maternal, en lugares donde pueda haber chicos. El citomegalovirus lo mismo, el problema es cuando no lo tuvo antes y lo tiene durante el embarazo, cosa que si ya lo ha tenido, la mayoría de las personas lo han tenido previamente y no trae problema, pero está bien, digamos, asesorar de que estos cuadros generalmente traen fiebre, entonces son diferentes a los otros que no traen fiebre. Entonces traen fiebre, entonces si hay alguna fiebre que no tenga alguna manifestación, alguna característica que uno pueda determinar a qué es la causa de la fiebre, poder evaluar estas situaciones para ver otros virus, otras bacterias que pueden llegar a estar relacionadas. Por eso es importante la consulta, no estar en lugares donde haya mucha gente que pueda estar enferma, para que no tenga riesgo también la embarazada y el bebé siempre en consecuencia a esto. ¿Ha habido mayor conciencia o se ha utilizado medios para que las embarazadas tengan mayor conciencia respecto a todo esto que estás diciendo? Y en estos momentos se está trabajando mucho más porque está viendo, digamos, estas situaciones de aumentos de estas infecciones, sobre todo por eso, de la sífilis, pero también de las dificultades, y que hay un 30% más o menos de embarazadas que llegan al momento del parto sin haber tenido controles o controles adecuados. Entonces eso hace que se vea estas consecuencias a último momento. Entonces no se puede prevenir, no se pueden evaluar adecuadamente. Entonces en estos momentos se está tratando de trabajar justo con esto de tratar de incentivar los controles tempranos, de buscarlos, de detectarlos, de ver cuáles son los problemas por los cuales no se llega a los controles tempranos, que a veces si uno no tiene un centro cerca, por ahí el viajar, si yo tengo otros chicos, tengo problemas para viajar, son problemas que tenemos que mirar, porque puede ser que no se vaya al control en el momento adecuado porque tengo un montón de otras cosas que me están sucediendo. Entonces tratar de buscar medios para que acercarse, que tengan lugar cerca como para poder controlarse por lo menos los primeros momentos y tener identificados cuáles pueden ser
las que puedan tener alguna necesidad particular para ir a algún centro de mayor necesidad. Esto es lo que te iba a decir, ¿no? Porque hay mujeres que seguramente no tienen recursos económicos, por un lado, pero también recursos de entender la importancia de ir al profesional, que son dos cosas que, bueno, totalmente afectan mucho, sí, ¿no? Y a veces cuando uno ha tenido varios embarazos y todos fueron bien, entonces en el próximo embarazo por ahí no voy al principio, total, si me fue bien en el anterior. Ya me entonces fue bien, espero ya está, último ya sé cómo momento es. y ya está. Y la verdad que cada embarazo es diferente, entonces es necesario desde el principio que uno tiene una sospecha de estar embarazada, hacer las primeras consultas. Bueno, última pregunta, más que pregunta sería el consejo final que le das a las mujeres embarazadas o que se enteran que están embarazadas. Y fundamentalmente hacer la consulta tempranamente con algún sistema de salud, no siempre necesita hacer la obstetra, puede ser un médico generalista, puede ser un obstétrico, o sea, hay distintos lugares donde uno puede tener esa primera consulta. Estar atentos y poder, antes de pensar en un embarazo, también tener las vacunas que uno tiene que tener. Hay vacunas que hay que darlas durante el embarazo y poder recibirlas durante el embarazo, y a la pareja también. Entonces la consulta precoz hace que uno pueda evaluar todas esas situaciones y llevar un embarazo por lo menos con los controles, con las alertas necesarias para llegar a un embarazo lo mejor posible. Miriam Bruno, muchísimas gracias por haber venido y por tus consejos y por, obviamente, siempre dar estas prevenciones que son muy importantes, así que siempre hay que prestarle atención. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Luisa, vos también. Amigos, hasta aquí hemos llegado con este programa de Proyecto Federal. Nos vamos a ver dentro de una semana. Muchísimas gracias, como siempre, en el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Muchas gracias y nos vemos.